En el programa de hoy tendremos una entrevista con el arzobispo de Guayaquil, quien nos contará cómo recibieron los Provida el rechazo de la Asamblea Nacional a la despenalización del aborto bajo ciertas causales. Papa Francisco pide a Sociedad de Iglesias Orientales que todos sean uno. Además, vaticanista del Grupo ASI presenta en Roma libro sobre las comunicaciones del Vaticano. Hola amigos, bienvenidos a WTN Noticias, soy Isabel Díaz Monsalve y terminamos la semana con información de la Iglesia Católica. Qué gusto que estén con nosotros, soy Eddie Rodríguez Morel. Esta semana la Asamblea Nacional del Ecuador rechazó la despenalización del aborto para casos de violación, incesto y malformación del bebé en el vientre materno, lo que ha sido considerado como un triunfo por los Provida en este país. Para conocer con más detalles sobre la defensa del niño por nacer en Ecuador, estamos conectados vía Skype con Monseñor Luis Cabrera, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Ecuador y arzobispo de Guayaquil. Monseñor, le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchísimas gracias y listo para poder dialogar con tan directo público que sintoniza este canal con mucha esperanza sobre todo. Muchas gracias, Monseñor. Monseñor, ¿cómo han recibido los Provida y la Iglesia este rechazo de la Asamblea Nacional a la despenalización del aborto? Yo diría con dos actitudes. Primero, de satisfacción porque esas 4 causales no fueron despenalizadas, teniendo en cuenta que ya hay 3 causales por las que el aborto en Ecuador está despenalizado, como son en peligro de la salud de la mujer, en peligro de la vida de la mujer y por violación a una persona discapacitada. Ahora se discutía 4 causales más, por violación en general, por violación incestuosa, también por patologías genéticas o adquiridas o malformación, y también por lo que se denomina inseminación no consentida, de tal manera que el rechazo o la no aprobación es de esas 4 causales. Entonces, satisfacción por eso, y a la vez con gran responsabilidad, porque el tema del aborto está ahí entre nosotros, y eso nos lleva entonces a replantearnos sobre varias preguntas, o responder a varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué es el aborto? ¿Qué entendemos por aborto desde el punto de vista médico, ético, jurídico y espiritual? Pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que irnos a las causas. ¿Por qué las mujeres abortan? ¿Qué es lo que les mueve a abortar? Causas de carácter social, económico, psicológico, en fin, una serie de factores que hacen posible que las mujeres recurran al aborto. Y luego preguntarnos también las consecuencias que tiene la mujer. Bueno, primero en el niño que muere, pues muere, ¿no? Pero en la mujer también las consecuencias físicas, las consecuencias psicológicas de las que ella está sometida, las consecuencias morales, espirituales, inclusive sociales, laborales. Y, lógicamente, todos los procesos nosotros que tenemos de acompañamiento a las mujeres que están en crisis, que tienen un embarazo, como decíamos, no deseado. ¿Qué hacer? ¿Cómo acompañarles? Desde todo punto de vista también, desde el punto de vista médico, psicológico, emocional sobre todo, económico si es posible. Y finalmente también otro programa de acompañamiento a las mujeres que han abortado. No podemos abandonarlas, tenemos que acogerlas, sin juzgarlas, sin condenarlas, hasta que ellas puedan descubrir también lo que hicieron mal y recuperar su dignidad. Como ve entonces, por eso yo resumo esas 2 palabras, de satisfacción y a la vez de responsabilidad. Así es. Y finalmente, Monseñor, ¿qué recomendaciones le daría a las personas que defienden la vida? Si bien es cierto, esta vez se ganó, pero eso no quiere decir que la mayoría del Congreso haya votado a favor. ¿Cómo ve esto a futuro? Bueno, la recomendación principal es a conocer la maravilla de la vida humana, a conocerla, a amarla, a defenderla. Pero también otra recomendación es que no podemos dejar a muchas adolescentes, sobre todo, abandonadas. Es importante hacer algo por ellos. Y más aún este tema específico de la violación. Es necesario desarrollar toda una campaña que vaya a erradicar la violencia contra la mujer, y violencia en todos los sentidos, violencia física, violencia psicológica y por supuesto la violencia sexual, que lamentablemente se da en las familias. Por eso tienen que tomarse todas las medidas para que los violadores
pues sean sancionados, y más aún que no exista eso. Entonces la recomendación, como ve, es amar la vida, pero también elaborar programas de acompañamiento a las mujeres, de decirles que están con nosotros, que no pueden de ninguna manera pues sentirse en el abandono. Yo creo que esa es la gran recomendación para todos, amar la vida y defenderla siempre, poniendo los mejores medios. Monseñor Luis Cabrera, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Gracias a ustedes y que Dios les bendiga siempre en ese trabajo tan hermoso de amar y defender la vida. Gracias, Monseñor. Y en otras informaciones, el Santo Padre recibió a los miembros de la Sociedad por el Derecho de las Iglesias Orientales, profesores y expertos que están en Roma por la celebración de su 50 aniversario. Durante su discurso, el Papa Francisco los exhortó a ser uno. El Papa Francisco recibió en el Vaticano a los integrantes de la Sociedad por el Derecho de las Iglesias Orientales, profesores y expertos que llegaron a Roma para celebrar su 50 aniversario de fundación que se realizó en esta ciudad en 1969, poco después del Concilio Vaticano II. En el ámbito de este encuentro, el pontífice aseguró que el estudio que realiza esta sociedad tiene una dimensión sinodal de caminar juntos y una escucha mutua. ¿Cuántas cosas podemos aprender unos de otros en todos los campos de la vida eclesial, en teología, en vida espiritual y litúrgica, en actividad pastoral y obviamente también en derecho canónico? En ese sentido, el Santo Padre afirmó que el derecho canónico es esencial para el diálogo ecuménico. Por ello señaló que muchos de los diálogos teológicos que lidera la Iglesia Católica, particularmente con la Iglesia Ortodoxa y las iglesias ortodoxas orientales, son de naturaleza eclesiológica. Me gustaría dar un ejemplo, el de la sinodalidad, que traducida a ciertas instituciones y procedimientos de la Iglesia, muestra bien la dimensión ecuménica del derecho canónico. Tenemos la oportunidad de aprender de la experiencia sinodal de otras tradiciones, especialmente la de las iglesias orientales. Finalmente, el Papa Francisco finalizó su mensaje diciendo que el compromiso de construir una iglesia sinodal es una misión a la que todos estamos llamados, cada uno en el papel que el Señor le confía. Por otro lado, en una misa presidida en Casa Santa Marta, el Santo Padre resaltó que el ministerio ordenado es un don de Dios, no una función. Escuchemos. En una reciente homilía pronunciada en Casa Santa Marta, el Papa Francisco explicó que el ministerio ordenado es un don del Señor antes que un servicio y agregó que no es una función o un pacto de trabajo. En ese sentido, el Santo Padre invitó a reflexionar sobre la primera carta de San Pablo a Timoteo, sobre todo el pasaje en el cual el apóstol le dice a su discípulo: no descuides el don que hay en ti. Un pacto de lavoro. No es un pacto de trabajo, yo tengo que hacer. El hacer está en segundo plano. Yo debo recibir el don y custodiarlo como tal, y de ahí todo fluye en la contemplación del don. Cuando olvidamos esto, nos apropiamos del don y lo transformamos en función. Y lo transformamos en funzione. El Santo Padre aseguró que de esta falta de recibir el ministerio como un regalo surgen diversas desviaciones, desde las más feas hasta las más cotidianas, las cuales llevan a centrar el ministerio en uno mismo y no en el amor hacia Dios. Por otro lado, citando al apóstol Pablo, el pontífice recordó que se trata de un don conferido por medio de una palabra profética mediante la imposición de las manos por parte de los presbíteros. Ahora nos vamos hasta Roma, donde se encuentra nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos contará sobre algunas actividades del Papa Francisco y sobre la publicación de un interesante libro. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos desde las cercanías del Vaticano para informarles más noticias sobre Roma, el Papa Francisco y la Iglesia en el mundo. Y recientemente el Santo Padre animó a seguir el ejemplo de San Mateo, apóstol y evangelista, para imitar su disponibilidad en el seguimiento de Jesús. El Papa Francisco alentó la disponibilidad de Mateo, quien estaba apegado al dinero y tras su encuentro con Jesús dejó todo para seguirlo.
Por este motivo, el Papa Francisco aseguró que la conversión de San Mateo debe ser un ejemplo para todos, para que, como él, podamos vivir como verdaderos discípulos del Señor y ser capaces de abandonar los cálculos del mundo por el seguimiento a Jesús. Pasando a otras informaciones, queremos compartirles la alegre noticia de la publicación del libro Todos los Papas Comunican en lengua italiana que nuestra colega Verónica Giacometti presentó recientemente. Se trató de un evento en el que participaron periodistas de diferentes nacionalidades, ya que la autora escribió este texto histórico sobre la oficina de prensa de la Santa Sede y cómo a lo largo de la historia los pontífices han comunicado. Una cuestión interesante sobre este nuevo libro escrito por Verónica, periodista de Achistampa, la agencia en italiano que forma parte del grupo de EWTN News, consiguió realizar casi un manual sobre el funcionamiento de la oficina de prensa vaticana. Por este motivo, entre los moderadores intervino también el exdirector de la oficina de prensa, Alessandro Gisotti, actual vicedirector editorial del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. En esta ocasión les presentamos una breve entrevista que realizamos al jefe de la oficina en Roma de EWTN, Alan Holdren, quien explicó la importancia de la publicación de este libro sobre este tema tan cercano a todos los periodistas que seguimos de cerca el Vaticano. Escuchemos. Este libro para nosotros un poco cuenta nuestra historia común entre todos los periodistas que estamos aquí en Roma acreditados a la Santa Sede. La oficina de prensa de la Santa Sede es un punto para nosotros de encuentro, para compartir, pero también una fuente esencial de información para poder contar bien lo que está pasando en la vida del Santo Padre y en la vida de la Iglesia. Además, el jefe de la oficina de EWTN en el Vaticano explicó el enfoque católico que desde EWTN News, junto a las agencias del Grupo ASI, realizamos desde Roma hace ya varios años. Nosotros como católicos tenemos este don de contar las historias del Vaticano, de la Iglesia, de una perspectiva católica. Todas nuestras agencias que son parte del Grupo ASI son parte de esta gran realidad que es una gran familia de EWTN. Para nosotros realmente poder formar las personas a través de la información, formación y información es parte de nuestra vida. Como se imaginarán, siempre es un desafío para el comunicador informar profesionalmente la verdad, sobre todo cuando se trata de la vida de la Iglesia y de todo lo que acontece en torno al Santo Padre. Por eso, sabemos que es importante todo el trabajo que realizan en la Oficina de Prensa Vaticana, así como también no olvidamos la importancia de la ayuda del Señor, que nunca abandona. Y con estas noticias me despido por hoy. Seguiremos acercándoles con gusto más desde Roma sobre la vida de la Iglesia y el mundo. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes. Qué importante este estudio de la comunicación en la Santa Sede. Una comunicación en la que la Santa Sede debe dar ejemplo de la veracidad que se espera de la palabra humana. Cuando hablo con otra persona, está mi persona presente justamente en la verdad, comunicándole a esa persona cosas importantes, cosas que yo sé que también es bueno que ellas las comparta. Qué importante que la Santa Sede dé ejemplo de una comunicación verdadera y transparente. Eddie, y también aquí es importante resaltar el trabajo que se hacen en los diferentes medios de comunicación católicos, ¿no? Un trabajo que pues nosotros estamos ahí presentes y donde tenemos una misión importante, el poder llegar a las personas con la verdad, el poder transmitir también lo que la Iglesia comunica, pero nosotros también siendo un buen puente para que llegue a las personas y para que el mensaje del Señor finalmente pueda entrar en el corazón, en los hogares de tantas personas que nos ven a través de los medios de comunicación. Amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero más adelante autoridades eclesiásticas y civiles en Michoacán firmaron un pacto por la paz y contra la violencia en México. Y en España, obispos presentan Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Ya retornamos con más noticias de la Iglesia en el mundo. Bienvenidos nuevamente a EWTN Noticias. Nos enlazamos ahora rápidamente con nuestro corresponsal en México, Diego López Colín, quien nos trae la última información de la Iglesia en este país. Adelante, Diego. Hola Isabel, hola Eddie, los saludo desde la Ciudad de México para contarles que hace unos días se llevó a cabo el Grito, una tradición que conmemora el inicio de la independencia y honra a los seres que lucharon en ella.
Por su parte, el arzobispo de Monterrey presidió la Eucaristía en el Colegio Mexicano en Roma, en marco de la celebración de las fiestas patrias, e invitó a orar por el país y trabajar por el bienestar. El también presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano recordó que aún México sigue luchando por su independencia, porque muchas veces las estructuras del pecado en nuestra sociedad están tan arraigadas que nuestro pueblo no tiene la opción para decidir si sí o no. Además, compartió que vio una audiencia privada al Papa Francisco, quien exhortó a los sacerdotes a vivir con entusiasmo su tiempo de formación. Por otro lado, en medio de los niveles de violencia que se vive en el país, que apuntan que este va a ser el año con más asesinatos en toda la historia estadística de México, autoridades y sociedad civil en Michoacán firmaron un pacto por la paz que busca que se replique en todo el país. Encabezados por la Iglesia Católica, autoridades, empresarios y varios sectores de la sociedad civil de Michoacán firmaron el Acuerdo por la Paz y la Reconciliación, que consiste en brindar atención a las víctimas de la violencia a través de 40 centros de escucha, así como ofrecer 20 centros de rehabilitación para personas con adicciones. Monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia e impulsor de este proyecto, explicó que este plan está centrado en la prevención de las adicciones, la reeducación por una sociedad que vive en paz y la atención a quienes han sido víctimas de diversas formas de violencia. Acuerdo que quiere convertirse en un llamado a la civilidad, al diálogo y a la paz en nuestras comunidades. Con este acuerdo queremos que broten grandes posibilidades para promover una cultura de paz en medio de las violencias. Para finalizar, quiero contarles que el hambre en México aumenta de manera dramática, y es que se da a conocer que más de 28 millones de personas viven en esta situación, afectando sobre todo a los pueblos originarios. Es por ello que la Iglesia de Monterrey trabaja mucho para mitigar este mal. Debido a esto, surgió la estrategia Hambre Cero en Nuevo León, la cual es un esfuerzo institucional para erradicar la pobreza alimentaria en el Estado, por medio de acciones coordinadas e innovadoras del gobierno, la iniciativa privada, la Iglesia, la sociedad civil organizada y la ciudadanía. Cáritas cuenta con 2 unidades exclusivas para distribuir alimento, una cocina móvil para atender a comunidades específicas. Además cuenta con programas para elaborar y distribuir despensas a la población que se encuentra en una mala situación económica. Y recientemente inauguró una planta procesadora de alimentos, la cual permitirá mejorar la calidad nutricional de las despensas entregadas a la población de escasos recursos de Nuevo León, siendo alrededor de 700 toneladas anuales de alimentos las que se rescaten, evitando así su desperdicio. Amigos, esa es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo allá en el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Muchas gracias, Diego, por la información. Por otro lado, les comentamos que en España los obispos presentaron la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Veamos. Bajo el lema "No se trata solo de migrantes", el presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Quinteiro, presentó la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, que se celebrará el próximo 29 de septiembre. El prelado calificó las migraciones como un tema decisivo y recordó que, tal como señala el Evangelio, no se ama a Dios si no se ama a los hermanos. Por ello, afirmó que esta jornada pretende sensibilizar sobre la acogida de migrantes y refugiados, mostrando que no son un peligro, sino más bien una ayuda que enriquece. Según se dio a conocer en la rueda de prensa, los obispos españoles pidieron que en esta iniciativa promovida por el Papa Francisco se erradique y prevenga situaciones de vulnerabilidad y desatención de los derechos humanos, vinculadas a las irregularidades administrativas o a las dificultades provenientes de las fronteras, leyes discriminatorias o la reclusión en los centros de internamiento de extranjeros. Por estos motivos, Monseñor Quinteiros señaló que los obispos españoles están reclamando alternativas claras y legales que no ofendan la integridad del ser humano. Ahora damos pase a nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos hablará sobre una actividad muy importante para sacerdotes y diáconos. Escuchemos. Hermanos de WTN Noticias, quiero compartir con ustedes una actividad muy importante a la que quisiera que ustedes invitaran a todos los sacerdotes y también diáconos que puedan, en lo posible. Y si algún hermano obispo está viendo este programa, que piense en la posibilidad de entusiasmar a algún sacerdote para este evento. ¿A qué evento me refiero?
Como saben ustedes, nosotros en el combate que realizamos contra la ideología de género, tenemos que luchar muchas veces contra la presión marcadamente anticatólica y marcadamente antifamilia y antimatrimonio de los grupos de presión LGBT, del movimiento homosexual. Pero tenemos que entender que es completamente ajeno a este movimiento de presión, que es básicamente un movimiento ideológico guiado por la ideología de género, aquellos hermanos en nuestra comunidad católica que tienen inclinaciones homosexuales o que son personas que tienen lo que se denomina como atracción a personas del mismo sexo. El Catecismo de la Iglesia Católica explica muy claramente que son miembros plenos de la comunidad católica, que de ninguna manera son ciudadanos de segunda clase y que por tanto ellos tienen que ser integrados en la comunidad. Gracias a Dios existe un ministerio, un apostolado que se llama Courage, ¿no? Que es el nombre en inglés de lo que significa valor, valentía, y que tiene su rama latina. El actual director de Courage, el padre Philip Bochansky, un gran sacerdote que gracias a Dios es norteamericano, pero habla el español, ha creado 2 cursos en español gratuitos que se van a dar sucesivamente en 2 sábados del mes de octubre para todos aquellos sacerdotes y diáconos que quieren conocer mejor cómo aproximarse pastoralmente a estos hermanos y hermanas que tienen esta inclinación y que quieren, sin embargo, vivir una vida católica plena, integrada en la comunidad. ¿Y cómo hacerlo? Para que al mismo tiempo que cumplen con la doctrina de la Iglesia, no son rechazados o enjuiciados por la comunidad. Tengo la suerte de tener muchos amigos sacerdotes y obispos que me han confesado que cuando han recibido a alguno de estos hermanos o hermanas con inclinaciones homosexuales, a veces solamente se sienten en la capacidad de poder absolverlos del pecado, pero no saben cómo ofrecerles una espiritualidad, una práctica espiritual, un acompañamiento espiritual. Y para esto nuestros sacerdotes, dado que este se está convirtiendo en un desafío pastoral creciente, tienen que saber mejor cómo actuar. Por eso, en la página web que indicamos aquí y que ustedes pueden ver en este momento y que les pido que tomen nota, está toda la información de este curso de 2 sábados sucesivos en octubre para sacerdotes y diáconos que quieren saber cómo responder pastoralmente a estas necesidades. El curso incluye muchas herramientas pastorales, muchos datos de la experiencia pastoral de más de 40 años que esta organización viene atendiendo a personas con inclinación homosexual, y va a abrir la oportunidad también de preguntas y respuestas. Así que tomen nota de esta dirección web desde donde se va a transmitir este evento y donde pueden encontrar toda la información necesaria. Es un evento gratuito, pero es un evento muy importante para la Iglesia porque tenemos que comprender que el desafío más grande que estas personas con esta necesidad pastoral plantean no es una amenaza para la Iglesia, es un desafío pastoral de misericordia que nos llama a salir a estas periferias para atenderlas pastoralmente. Así que a mis hermanos sacerdotes y diáconos les deseo de todo corazón
corazón que se animen a aprender esta dimensión pastoral que cada vez es más necesaria. Los dejo en compañía de EWTN Noticias. Muchas gracias, Alejandro, por esta información y esta invitación. Ya sabemos, nosotros podemos compartirlo si conocemos a un diácono o un sacerdote que desee formarse para poder acompañar de una mejor manera a las personas que tienen una tendencia homosexual, pues compartámosles el link de Courage Internacional. Es un desafío para todos los cristianos estar en condiciones de ser ese amigo verdadero que brinda apoyo a las personas que experimentan esta dificultad para que encuentren en la iglesia un ambiente para florecer en la verdad y no acaben en esos ambientes de vicio que lamentablemente caracterizan el estilo de vida homosexual activo. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Regresaremos después con más información de la iglesia. No dejen de seguirnos, entre tanto, en las redes sociales. Hasta pronto.